Pues yo era el mayor. Perdón, Antonio Cascante. Buenas a todos. Hoy, gracias a nuestro compañero Antonio Cascante, tenemos aquí a María del Carmen Avendaño, presidenta de la asociación Érguete, y a mi modo de ver, una de esas personas que con su granito de arena ayudan a cambiar el mundo para mejor. Ya decía en la convocatoria, para los que no supieran de ella, que hay una película que se llama Heroína, que está basada en sus vivencias personales. Y esto viene a cuento también porque la semana pasada, cuando inauguramos el curso del seminario Gerardo Turiel, empezamos hablando de cine para jueces. Seguimos con el cine, por lo que veo, aunque con la realidad de las cosas, que Carmen Avendaño nos contará mucho mejor. Antonio y Carmen, cuando queráis. Bueno, con la venia yo solo voy con la venia, qué vicio. ¿Qué vicio tiene? No está mal. Sí, realmente cuando estaba en el ejército era da usted su permiso, ahora es con la venia. Pero mi función hoy es fundamentalmente de presentar a María del Carmen, y lo quería hacer desde lo que acabas de decir. Es decir, tenemos entre nosotros a la presidenta de la Asociación de Madres de Lucha contra la Droga, Érguete, que en gallego significa levántate, levántate. Y tenemos con nosotros a un personaje público. Tenemos a un personaje público por antonomasia. Esto ya de que a uno le hagan una película con su vida, yo es que estamos en la cúspide como personaje público. Y hasta tanto es así que yo no sé si nos habremos equivocado de fecha, porque a lo mejor teníamos que haber venido la semana pasada a que te dieran otro premio de los tantos que te han dado. Bueno, no me habría extrañado no me habría extrañado que hubiera ocurrido que ocurra que a Mari Carmen en el futuro le den el premio Príncipe de Asturias. Pero digamos que está en la cúspide, pero no está en la cima. Y si está en la cúspide, no está en la cúspide de forma y modo que sea complaciente con el poder en aquello que atañe a la lucha que ha llevado durante toda su vida. Ayer, sin ir más lejos, se enfrentó con algún capitoste de la Xunta de Galicia en torno a temas de recortes sanitarios. Es decir, que no estamos con un personaje público acomodaticio, sino con alguien que sigue fiel a la lucha que ha mantenido durante toda su vida. Y la lucha que ha mantenido durante toda su vida no es otra que la de ser madre y tener la desgracia de que sus hijos y su barrio cayeran en ese azote que fue la droga en los años 70, finales de los 70, 80, y tener el juicio crítico y la capacidad de no dedicar todo a la frustración de ese problema y a la culpabilidad por ese tema, sino tener la capacidad intelectual de examinar el tema y ver que esos hijos que se criminalizaban eran a la vez, o eran fundamentalmente, víctimas de las conductas criminales encaminadas a envenenar la salud del público en general. Y ver que aunque la sociedad te dice que tienes un hijo criminal, ver que en realidad tú eres la víctima, que tus hijos son la víctima, abrió no solo el entendimiento, sino una voluntad de batalla contra esa realidad, que es exactamente la historia de la lucha de la película, de la lucha de la vida de Mari Carmen, contra esa realidad de que los hijos se criminalizaban, se pasaban a las prisiones convertidos en unas piltrafas y no había derecho ninguno a una esperanza o a una vida mejor. Y fruto de esa lucha, que no fue una lucha solo de tesón, sino de valor, porque ahí aparecieron los narcotraficantes pero no solo, también los narcotraficantes para presionar y evitar que se les estropeara el negocio, pero no solo los narcotraficantes, sino yo diría que hay un enemigo peor que aquel que se declara abiertamente enemigo, que son sencillamente el poder establecido, el statu quo, la incomprensión ante esa voluntad de cambiar las cosas por parte de todos los poderes fácticos, porque hoy Mari Carmen está en la cúspide y es reconocida por jueces para la democracia, por fiscales progresistas,
yo no podría enumerar toda la lista, pero eso es hoy. Las miradas de incomprensión, los comentarios ladinos que se han vivido, digo ladinos, no digo, vuelvo a decir, los de los enemigos declarados, sino los de la vida cotidiana de la incomprensión. Esos han sido constantes, yo los he vivido, y a mí ahí es donde me parece que está la heroicidad de la lucha que han seguido, y creo que su explicación está en que la lucha tenía el impulso de que estaban luchando las madres por sus hijos. A mí siempre me ha parecido emocionante eso, pero como juristas, si algo podemos decir que se ha traducido en esa lucha es, a mi entender, en el siglo XX, los progresos que en el derecho penal hemos vivido. Yo os invito sencillamente a que guardéis en la memoria que los artículos del Código Penal de la democracia, ese Código Penal que incrementó las penas y la intensidad de penas, pero los artículos 20.2 y 87.1 del Código Penal son directamente hijos de la tarea de lucha de las madres por defender a sus hijos. Esa petición, o sea, ese plasmarse en el Código Penal, la exención por la drogadicción, la exención de responsabilidad por la drogadicción, esas suspensiones de condena, aunque los hijos hubieran tenido una primera condena, cuando esa condena estaba vinculada con la drogadicción, esas abrieron la puerta en el derecho penal a un derecho penal también en consideración a la víctima, pero a un derecho penal respecto de los delincuentes, desde luego que abandonó esa criminalización indiscriminada de quienes realmente eran víctimas del azote de las drogas en la salud pública. Y creo que tanto tenemos que agradecer los abogados a esas posibilidades que nos dio la asociación para defender a estos drogadictos y para ver que había una posibilidad de continuar la pelea después de la condena, porque había también en las prisiones lugares para un tratamiento de esta gente que pudieran progresar, y todo eso es fruto, que seguro que nos lo va a contar Mari Carmen mucho mejor que yo, que no dejo de ser un abogado que lo ha visto desde lejos, desde su perspectiva de abogado, y de encontrarse con estas armas para luchar contra la injusticia. Son fruto de la lucha de la asociación, fruto de la lucha personal de Mari Carmen, y son verdaderamente armas que necesitarán progresos en el futuro, y seguro que de eso hablamos hoy, pero que nos han dado la oportunidad de pensar que tenemos un sistema menos injusto que el que teníamos cuando al menos yo empecé en el ejercicio profesional. Diréis, y lo comentábamos, diréis que esta historia que hablamos de la drogadicción tan escandalosa que generaba la heroína, los comportamientos tan escandalosos que generaban la heroína, han pasado a la historia, y es verdad que hoy la cocaína y las otras drogas dan un tipo de drogadicción más civilina, que parece que el problema social se ha erradicado y parece que esto ha desaparecido. A mi entender, no estamos hablando de historias y de pasados, no estamos hablando de la década de los 90 y de que ya se acabó, sino que estamos hablando de rabiosa actualidad. Solo os quería dar dos datos. Hoy sale que hay casi 5 millones de parados en España. Casi 5 millones de parados en España, de los que la mayor parte o mucha parte serán gente que será muy difícil que se recicle en el mercado, porque serán parados de larga duración, que en el sistema económico al que nos abocamos probablemente sea gente que no haya ocasión de que vuelvan a tener un trabajo en la vida. Pero también ese ejército de parados lo engrosa nuestra juventud. Una juventud que son hijos de lo que somos, que no debemos dejar de reconocer que los de mi generación, no vosotros, pero los de mi generación, somos nuevos ricos, en el sentido de que hemos vivido en una burbuja de riqueza que ha dado una mala educación por nuestra parte hacia nuestros hijos, quizá contra nuestra voluntad, pero tenemos una generación joven hedonista, de la que por primera vez pensamos que van a vivir peor de lo que hemos vivido nosotros. Y eso no es, y encima parados, y eso no es más que un cúmulo de frustraciones, que es una constante invitación a la drogadicción, a la fuga por las drogas. Aunque os parezca mentira, a mí me parece que eso se ve venir. No es que lo estemos viendo por el botellón, no es que se ve venir.
que la frustración que genera el voy a vivir peor que mis padres, el no tengo derecho a salir en la vida, a tener una vida independiente, no tengo proyección social, eso es un cúmulo de frustraciones que genera el recurso a quererme fugar por vía de drogas. Y otro detalle que os quería reseñar también de rabiosa actualidad. Ayer, por lo visto, son necesarios 26.000 millones de euros para recapitalizar la banca pública, o sea, la banca española. Y esos 26.000 millones de euros, por lo visto, van a tener un efecto de contracción del crédito. ¿Sí? Años sin crédito, va a seguir años sin crédito. Sí, ¿no? Pues hay una fuente de crédito estupenda. Será una construcción de crédito dentro de 5 años. Ya no 3 años, o sea, que van a ser 8 años. Pues tenemos una fuente de crédito estupenda. A mí me han empezado a llegar clientes hablando de que tienen posibilidad de obtener financiación, pero tienen posibilidad de obtener financiación de lo que Manuel Castells, que es un sociólogo que yo tiendo a citar, llama la economía criminal. Es evidente, para ellos la oportunidad de dar dinero y de pervertir toda la red económica a base no solo es la economía sumergida, sino las posibilidades. Es decir, no solo la situación que vivimos genera frustración y la tentación de la fuga por la drogadicción, es que además, si no se atiende a razones, caminamos hacia un sistema económico en el que va a haber mucho dinero operando que proviene de las redes de del narcotráfico y que va a estar dando soluciones fáciles a quien tiene las puertas cerradas de los bancos para poder hacer la proyección mínima de los negocios. Esto es rabiosa actualidad y habla de cómo estamos ante un problema que tiene mucha más proyección de lo que quieren reconocer nuestros políticos cuando se abandonan cuando se hacen recortes en sanidad sin querer mirar las cosas. Bien, os dejo todo esto como reflexiones personales mías en relación con lo que seguro que habla Mari Carmen, y por último os quería decir, en mitad de todo esto seguro que nos podemos plantear si no hay una solución radical, que es que todo ese dinero que viene del narcotráfico se convierta en dinero legal y entre en la economía normal mediante la legalización de las drogas. Creo que el problema es complejo y creo que las soluciones que habrá opiniones para todos los gustos. Espero que las haya en esta reunión y tal. Y espero que las haya en esta reunión, pero no dejo de advertir que desde mi perspectiva soy gallego y os tengo que decir que la respuesta es depende. ¿Vale? Bien, dicho esto, aquí tenéis a Mari Carmen. Bueno, es que has hecho una exposición muy amplia y entonces pues no sé por dónde empezar, la verdad. Por el principio. Bueno, pues el principio fue que yo mi inquietud no nace por el problema de mis hijos, eso quiero aclararlo. Nace anteriormente, nos casamos en el año 65, nos vamos a vivir a un barrio muy de izquierdas, donde empieza a pegar muy duramente la droga, y yo llevo trabajando desde 72 en movimientos asociativos. De aquel entonces estaba como presidenta de la Asociación de Vecinos de Lavadores, por cierto, que fui la primera mujer presidenta de una asociación de vecinos en el año 76, o sea, recién muerto el señor que nos dirigía. Y empiezo a ver el problema, lo empiezo a ver, pero con esa inquietud de ver y no saber lo que estaba viendo. Entonces, bueno, yo le mandaba mensajes a mis hijos diciendo tener cuidado, mirar que, pero tampoco eran unos mensajes que fueran entendibles por ellos, porque no lo entendíamos nosotros, malamente lo iban a entender ellos, ¿no? Entonces, bueno, fue unas circunstancias, no es por justificar, porque afortunadamente yo no tengo complejos de que 2 de mis hijos tengan problemas, eso lo superé hace muchos años. Al principio es lo más difícil de asumir, pero bueno, tú educas a tus hijos como te parece que debes de educarlos, ¿no? Otra cosa es después lo que se encuentra por el camino. Y curiosamente, estos 2 hijos míos, que es el segundo y el cuarto, fueron los que se quedaron en el entorno del barrio, con los chavales en el barrio y tal. Los otros no, los otros tuvieron otros amigos ya en el instituto, tal, ya salieron del entorno. O sea que de alguna manera yo creo que se dejaron llevar por una situación. Dejando eso ya claro, decir que efectivamente fue un tema que nos desbordaba y además nos seguía fuertemente, porque
aquellos de los que estáis hablando, de la época de la heroína, pues eran muy visibles. Eran chavales que estaban en la calle, en pandilla, que consumían colectivamente, desarraigados, con los pelos largos, se sentaban en grupo y eran molestos para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues las etiquetas que se empezaron a poner eran que eran hijos de familias desarraigadas, que eran viciosos, que todos los problemas que existía, daba lo mismo que fuera una violación cuando son impotentes, cuando están consumiendo, pero daba lo mismo. La gente, todos los delitos que se cometían eran por estos, no por los drogadictos. Bueno, pues a mí me pareció, en mi barrio, como estábamos muy afectados, empecé a organizar porque me pareció que era injusto la visión que se estaba dando del problema. Y a mí me gusta mucho, siempre habléis en personal de mí, pero a mí me gusta mucho destacar que nunca hice nada personal, siempre lo hice colectivamente. Otra historia es que a mí siempre me tocó, en donde estuve, ser la portavoz, porque tengo, bueno, una cierta cualidad para comunicar, y eso me llevó a parecer que soy la jefa, pero que todo lo que se hizo fue siempre con el acuerdo previo de un montón de gente, de un montón de familias y de un montón de profesionales. Nuestra primera época, bueno, pues quiero un poco situaros en cómo era Galicia de aquel entonces, ¿no? Los que habían practicado desde siempre, desde la posguerra en Portugal, pues pasar el cobre, el café, la penicilina, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos todos, después pasaron al tabaco, el de batea, se hicieron ricos, eran totalmente analfabetos todos ellos. Y después, posteriormente, con la entrada de Charly Gama, que acaban de poner ahora en libertad, pues coincide con Mata Ballesteros en una prisión en Barcelona. Había querido matar a un señor que bebía tabaco y lo metió en un frigorífico para congelarlo. y coincide con él, y entonces ve el chocolate del oro. El chocolate del oro supone que, bueno, que trayendo mucho menos volumen iban a tener muchos más millones. Y ahí se produce algo que a mí me gustaría resaltar, porque fue interesante. Ahí se produce una lucha entre ellos mismos, de personas que no estaban de acuerdo en empezar a trabajar. Ya venían algunos de ellos trayendo marihuana del norte de África y heroína. Entonces empieza a producir un rechazo por parte de ellos, de una parte, y se hacen dos bandos. Un bando que era, bueno, Falconetti le llamamos nosotros, que decía que no quería entrar en drogas duras, y otro bando que era Charly Gama, que sí apostaba. Y se produce una guerra cruenta, donde hay muchos muertos, muchos desaparecidos que aún hoy no se sabe dónde están, para hacerse con el poder. Se hacen con el poder. Pero en ese espacio de tiempo nosotros es cuando empezamos a reaccionar, y las conclusiones que sacamos es que esto hay que ponerlo justo donde debe de ponerse. ¿Por qué nuestros hijos están ahí? Estábamos hablando de chavales de 14 años, que sin ningún conocimiento. No, lo digo porque yo creo en la libertad individual de las personas. Pero claro, un niño de 14 años con un problema que además desconoce su propia familia, pues es muy fácil de enganchar, ¿no? Bueno, pues entonces nuestros debates, que eran muy profundos, nos llega a sacar conclusiones. Leímos muchísimo, yo todo lo que podía pillar lo leía, todos los congresos que se estaban haciendo, yo estaba allí. Estamos hablando de antes del año 85, que se aprobó el Plan Nacional de Drogas. Y bueno, empezamos a hacer un planteamiento, y nos pareció urgente desmitificar el tema de los drogadictos y dejarlos en su justo puesto, que eran personas enfermas, pero además conscientes, quien estaba negociando con esa enfermedad, del daño que estaba produciendo solo por el afán de dinero. Y además lo veíamos, era muy visible. Tú ibas por, los pazos famosos, el Pazo Bayón, todo esto, ibas por la calle, todo el mundo, ¿sabe? Y ninguno trabajaba. Y hay anécdotas muy curiosas. A mí me gustaría contar alguna, porque recuerdo que el mismo día que se murió, que dicen que se murió, que yo no sé si se murió, yo no lo tengo muy claro, la mujer de Ubiña, Esther Lago, habíamos ido nosotros a Coruña para estar con el delegado de Hacienda, el delegado de Galicia de Hacienda, para decirle qué pasaba con Hacienda, lo que estabas hablando tú de los dineros, que yo no creo que haya que dejar, hay que expropiar esos dineros, eso es otra historia, pero bueno, ya hablaremos de eso. No, eso lo hablaremos. Eso lo hablaremos.
Entonces fuimos a junto de él a decir qué pasaba, porque es que aquí la gente se estaba haciendo rica y nadie lo veía, solo lo veíamos nosotros. No, es que a nosotros nos resulta muy difícil, nos contestó el señor. ¿Y por qué resulta a ustedes? Es que claro, nosotros en Hacienda, lo que le voy a decir es grave, pero es la realidad. Nosotros solo tenemos identificado a la gente con NIF. Bueno, ya apaga y vamos. Entonces, bueno, pues tendremos que hacer nosotros de vigilantes permanentes para venirles a decir que investiguen a fulano y que investiguen a mengano, porque esto es... Bueno, todo esto, a ver, en este contexto quiero que os deis cuenta de que el dinero mueve voluntades. Entonces tenías todo un entorno, en los pueblos costeros sobre todo, que estaba pues muy acomodado. Hablo de un caso concreto, Sito Miñanco, que pronto va a salir también, este sí que es cabrón, bueno, pues hizo un club de fútbol, de Cambados, y entonces usaba a los chavales que estaban en el club, pues cada uno de ellos llevaba, cada vez que iban a entrenar, 2 kilos de cocaína a Vigo, que a su vez lo repartía en determinados sitios. Y claro, la gente, que es un triunfador había otros que hicieron pues una iglesia, había alguno que hizo un polideportivo, y todos ellos cogían a gente para la descarga, y en una noche se ganaban 500.000 pesetas de aquel entonces. Con lo cual nos encontramos, y eso es un estudio que no está cerrado, pero yo lo tengo muy claro, nos encontramos que realmente la gente de la costa no cometía delitos porque tenía para sobrevivir, y al mismo tiempo estaban también repartiendo, o sea, eran trapicheros, eran los trapicheros de turno. Y las familias afectadas porque sus hijos estaban afectadas cerraban los ojos porque el dinero era muy bonito. Pues ir pueblo por pueblo, y os hablo de miles de kilómetros, diciendo y señalando lo que estaba ocurriendo, sin decir nombres, porque una de las cosas que intentamos siempre mantener es en la presunción de inocencia, y mientras no haya una actuación jurídica que sentencie, no se puede hablar contra nadie. Puedes generalizar, aquellos que vinieron del tabaco, no sé qué, bueno, con lo cual sabía todo el mundo quiénes eran, pero no le poníamos nombres y apellidos de una forma muy cerebral. Hicimos cosas muy llamativas, tuvimos grandes problemas, muchos problemas, pero estos tontos, porque son unos tontos, los de ahora son más listos, los actuales, nos veían, la imagen que quisieron dar de nosotros es que éramos unas ignorantes y además éramos unas madres locas. Un poco locas sí que estábamos, pero de ignorantes nada. Seríamos ignorantes en muchas cosas, pero respecto a esto sabíamos muy bien lo que queríamos. Entonces, buscamos complicidades. Nosotros tuvimos reuniones con Fraga Ibarne en aquel momento, diciéndole que tal militante era un narcotraficante. Tuvimos con el Partido Socialista, hicimos exactamente lo mismo, y con el Bloque también. ¿Dónde estaban más? En el PP. ¿Por qué? Porque era que más posibilidades tenía de poder. El segundo, el PSOE, y el tercero, bueno, esto es como las carteras de los que se pasan, ¿no? Por los tantos por cien. Lo mismo, una cartera más grande, otra mediana y otra pequeña, lo mismo. Entonces, bueno, fuimos desenmascarando, y además con raciocinio, y se fue produciendo una limpieza a nivel de partidos importante. Tengo que decir que todos ellos dieron automáticamente de baja a todos los militantes que nosotros estábamos delatando porque los conocíamos. Y después, bueno, pues empezamos ya también a hablar de código penal, de la necesidad de modificación, de alternativas, de simentes. Llevamos años y años tratando de que aquellos señores de la audiencia entendieran que no eran unos delincuentes, que eran unos enfermos, que había que darle alternativa de cumplir fuera. Y cuando ellos se quisieron dar cuenta, pues resulta que teníamos una complicidad muy grande a nivel de la calle. O sea, que fueron tan idiotas y les cegó tanto el dinero que no se dieron cuenta que estas locas, pues que le estaba minando el terreno. Sí, el terrenito donde tenían allí sus parcelitas. Y entonces es cuando viene en ese momento el juez Garzón, en el año 89, hace la gran operación que
después fue una frustración, pero muy relativa. Yo lo dije, yo ese día me llevé un gran disgusto cuando se leyó la sentencia en Madrid. Lo dije y lo mantengo y lo sostengo, que eran todos los que estaban y muchos que faltaban. El tiempo nos dio la razón. Muchos que quedaron a suelto en aquel momento hoy están en la cárcel. Entonces, la modificación, los artículos que dijiste, incluyendo el 88, tuvimos una parte importante nosotros, pero también cometimos errores de mala interpretación por quien nos representaba. Nosotros estuvimos en su momento, para hablarle de la necesidad de cambio, para decirle que los tíos estos eran unos señores muy ignorantes, pero que sus hijos estaban estudiando en universidades privadas y además estaban estudiando ciencias políticas y económicas. Fíjate qué casualidad, y hablo de Marcial Dorado, hablo de muchos de ellos, y que esos iban a ser el poder futuro, y pobre de nosotros que fueran el poder. Pues es el poder. Ellos han contribuido a esta situación. Miles de millones de euros se han blanqueado a través de la banca, esa banca que tuvo tantos beneficios y que ahora tenemos que pagar nosotros los trabajadores. Por eso yo, cuando se habla de que a ver si se puede legalizar, no, mira, si legalizamos la jodemos, Lo que hay que hacer es, y se lo dije al candidato a Rubalcaba, que hace unos días estuvo en Vigo, que no me dejaba hablar mi alcalde con él, pero bueno, yo aproveché y dije, yo quiero hablar contigo, y le dije la necesidad que hay, porque también se aprobó una ley de fondos. ¿Y sabéis lo que está ocurriendo con la ley de fondos? Eso a vosotros sí os viene muy bien saberlo. Se coge montones, millones y millones, de solares, garajes, bajos comerciales, bateas, chalés, terrenos, etcétera, etcétera. Y se dejan coches, yates, y se dejan allí. Entonces pasan las causas de la audiencia, sabemos cómo son, tardan muchísimo. Pasa un montón de años y todo eso se deteriora. Y entonces, primero, no le dan divulgación cuando lo sacan a subasta, con lo cual algunos hemos frustrado que los cogieran algunos narcotraficantes, algunos, pero se nos pasan muchos porque no le dan divulgación, y eso es un problema de Estado, Se quedan con las mismas pertenencias y además el valor real es una mierda. Entonces, yo, que tuve la oportunidad, le decía a Rubalcaba, hay dos cosas que son imprescindibles: la investigación del blanqueo de dinero y meterse de lleno en las entidades bancarias que son los cómplices de esta gente, y en segundo lugar darle agilidad a los bienes incautados por la ley de fondo, porque se están perdiendo millones y millones de pesetas que podrían servir, porque no sé si sabéis que la ley, pues supongo que lo sabéis, que la ley de fondo es un dinero que queda ahí, que después se pasa al Ministerio de Sanidad y que cubre programas precisamente para drogodependientes. Con lo cual, ahí, ahora que están todos queriendo hacer la sanidad, bueno, pues privada, ¿no? Pues ahí tendríamos unos recursos muy interesantes, muy interesantes. Y después sigue faltando una investigación seria, profesional, de los bienes. Y después hay un problema mundial desde mi punto de vista, que es, bueno, todos esos paraísos fiscales existentes en el mundo, y que desde luego no hay ninguna voluntad de arreglarlos desde mi punto de vista, porque ni Merkel ni el otro, ni el francés, ni ninguno quieren llegar a ello. Esto, en fin, lo veo difícil. Solo me permites una cosa. Yo espero que los jóvenes, en este momento soy pesimista, pero espero que esos jóvenes tan preparados que tenemos, que ya son mis nietos, yo tengo ya nietos de 23 años, sean tan inteligentes como para no meterse en las drogas y hacer una revolución desde abajo arriba, que es lo que va a arreglar este mundo. Bueno, ya, si queréis hacerme preguntas, que ya me extendí excesivamente. Sí, no, yo creo que quería precisar el tema, porque parece que yo he dicho que la legalización y que tal. No, yo no hablo de legalización, hablo de darle normalidad al dinero. Lo que quería precisar es lo siguiente. Respecto de la restricción del crédito, sí. O sea, que hay, respecto a la restricción del crédito, yo ya he tenido en el despacho comerciantes o empresarios que han venido y me han dicho: don Antonio, yo tengo una posibilidad de financiación para el proyecto. Me han dicho que me dan fácilmente. Sé que tengo que ser muy serio,
pero gente que nunca ha estado en problemas. Bueno, no, de esa gente que no estoy hablando de los fondos incautados y el destino y la administración que tienen, que yo coincido contigo en que en el momento que se adopta la pieza de responsabilidad civil se incautan los bienes, se dejan ahí en suspenso y se dejan, vamos, la cuadra aquella de caballos que se embargó y murieron los pobres caballos de hambre, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo, yo en ese sentido tengo claro que no hay agilidad en la administración de esos fondos, que todavía andamos con la duda, es que como no, la responsabilidad civil no se ha fijado definitivamente en sentencia y tal, todavía no, estos bienes no se dejan. Oiga, si son perecederos, no puede usted decir que se dejen. Y el Estado, aunque tenga que pagarlos, tiene que arriesgar, es que está clarísimo, claro. Vamos. Bien, pero yo no hablaba de eso, que coincido plenamente, sino hablaba de esto otro que está, yo no sé si opera a través de bancos, pero creo que también opera a través de bancos, pero es dinero puro y duro, o sea que no son bienes incautados y no es fácil de expropiar, porque es gente que a través de paraísos fiscales y de tal está deseosa aprovechar la oportunidad de convertir esos bienes, esos dineros en dineros que entren en la economía real o en la economía formal y que puedan darles beneficios de los que puedan disfrutar ostensiblemente. A mí los beneficios me preocupan poco. Lo que ellos aspiran es a tener el poder. O al poder. Eso sí que es preocupante. Y que nos dirijan esa gentuza es lo que a mí me preocupa. Por eso digo que no es justo, ese dinero los paraísos fiscales tenían que desaparecer. Y para eso tiene que haber una voluntad política que no la hay. Mundial. Claro, mundial. Entonces, ese dinero tiene que volver a la sociedad, de donde salió y donde hizo tanto daño. A mí que me venga ahora un señor Charlín, un señor Umbilla, un Sicuto Miñanco, un Marcial Dorado, da igual, que sé que tienen muchísimo dinero, a decir, bueno, mire, yo soy muy bueno, yo le doy a usted para que usted preste. No, usted no es muy bueno, usted es un cabronazo que ha negociado de una forma ilegal. Por lo tanto, ese dinero va a pasar al Estado para resarcir la situación económica que tiene, que es creada por una situación social. Y insisto de nuevo, yo que he militado toda mi vida en un partido, volví a morir militando en un partido, lo digo ya hace un par de años que lo llevo diciendo, cuando doy alguna conferencia en universidades y demás, a la gente joven le digo siempre que la solución la tienen ellos en la mano. Y desde luego, como sé que son inteligentes, no se van a meter en la destrucción, porque entre otras cosas ya saben lo que son las drogas. Tenemos una juventud muy preparada y yo creo que todos los representantes, todos los que tenemos, de todos los abanicos y todos los colores, bueno, algunos de los jóvenes que vayáis ya a cambiar algo, pero todos tienen que dejar paso a otra gente con otras miras y con otro tipo de economía. Sé que es una utopía, pero yo aspiro a eso, no lo voy a ver. Carmen, el problema de la droga es un problema mundial, ¿cierto? Sí. O sea, no solo de Galicia, ni de España, ni de Europa, es un problema mundial. Sí. Hay un ejemplo paradigmático en este momento en el mundo, que es el de México. Eso es terrible. Lo nuestro es un juego de niños comparado con lo que está ocurriendo en México. Y es justamente ahí, con el tema de México, donde grandes personajes mundiales se están planteando con buenos argumentos la necesidad de legalizar la droga, porque son problemas diferentes. Un problema es el que el narcotraficante provoca que entre mucha gente en esa red y se acaban unos muriendo y otros destrozando sus vidas, y otra cosa es que la ilegalización de la droga provoca, porque bueno, la humanidad siempre nos estuvimos drogando, seguramente desde Noé. Claro, siempre buscamos que si una plantita por acá, otra por acá, es verdad. Sí, el cafecito y el tabaco, lo que sea. ¿No? Entonces con eso no vamos a poder acabar. Con eso es imposible de acabar. En consecuencia, si esto es así, si los humanos somos propensos a drogarnos de una forma o de otra, oiga, vendamos con farmacias a un precio asequible y acabaremos con estas organizaciones tan tremendas que son hasta paramilitares o propios ejércitos verdaderamente dichos. En México en concreto, las bandas de narcotráfico están ganando la batalla al Estado mexicano. Pero ganando la batalla de forma clarísima. Están infiltrados en la policía, en los juzgados, en los magistrados, en los políticos, en todas partes. Quiere decir, vamos a ver, si se legaliza la droga, y por eso hace falta evidentemente un acuerdo internacional
y seguramente a la banca judía americana no le interesa, claro. Probablemente no le interesa. Casi no puede justificar. Bueno, bien, pero a lo mejor a lo que hay que luchar es por eso. Porque una de estas, si logramos que eso sea así, bueno, acabamos con probablemente unos mayores problemas en la historia de la humanidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no estoy contra las drogas. Yo creo en la libertad individual de cada uno de nosotros. Yo fumé durante años. Tengo una adicción terrible a la nicotina y soy consciente que en el momento que me mete un pito en la boca vuelvo a fumar de nuevo. Pero es un problema personal. A mí de este problema lo que me preocupa son los jóvenes. Los jóvenes que aún no están desarrollados y que las lesiones que le quedan. Nosotros trabajamos con más de 5.600 personas en la Fundación y en la Asociación ERGET. En este momento son 70 trabajadores en total. Tenemos una empresa también de reinserción. A mí lo que me preocupa es el daño que le hace, porque no tienen el desarrollo totalmente realizado y los daños que conllevan. Tú te encuentras con un chaval de 37, 38 años que viene y dice, joder tía, pues es que ya estoy harto, echarme una mano y tal, y te encuentras con un niño de 14 años. O sea, tú tienes que hacer un trabajo impresionante para poder recuperar y nunca va a llegar a la madurez que tiene. Dejando esto claro, que esa es la parte que a mí me preocupa, yo creo que sí se debían de legalizar las drogas, pero con un control muy específico de los estados. No de las mismas fuentes que están, como está ocurriendo en África, apropiándose para negociar ahora con los alimentos, sino del propio Estado. Con lo cual nos evitaríamos que el mercado negro pudiera llegar a los adolescentes. A mí, mi hijo, 47 años, bueno, es abstinente, pero bueno, que no es capaz de dejar las drogas, que se le dé una dosis de heroína, me parece perfecto. Y como eso, 70 y tantas mil personas que están en las prisiones pero hay que tomar medidas. Y yo, francamente, creo que no hay voluntad, porque el poder económico se ha hecho con el poder político, y eso es evidente, y se ha hecho así, de esta forma. Entonces, esto se va a acabar teniendo la fuerza unos cuantos, que tampoco serán demasiados, seguro que son poquitos selectos y tendrán allí especie una logia bien cerradita para que no haya nadie que se pueda meter. ¿Esto se va a poder resolver? No lo sé. Yo personalmente creo que tal y como están hoy las estructuras no se puede resolver, y creo además que tiene que haber una revolución. Hace mucho tiempo que no existen guerras, pero tiene que haber una revolución que emane de abajo arriba, y tiene que cambiar el sistema. Y claro que estoy a favor, como el alcohol, y esa revolución probablemente, a lo mejor se consiga, por lo menos hay que intentarlo, sí, acabar con este sistema, claro, con estos poderes, claro, que están en la sombra, que son los que se enriquecen. Los que nos están manganeando a todos. Claro, yo les digo a mis hijos, mira, como sigamos así, os voy a hacer un pronóstico. Nosotros hemos vivido fenomenalmente, viviendo una dictadura, Yo tengo una vejez magnífica, mi marido y yo tenemos de momento, mientras no nos quiten las pensiones, pero como digamos así, a lo mejor nos quedamos, pero bueno, como tenemos allí una finquita, ponemos unas coles y ya nos arreglamos. Pero le digo, mira, como sigamos así, prescindiendo de todos los derechos que durante siglos se ha peleado para ellos, llegaréis a trabajar solo por la comida. Y esa es una realidad. O sea, el tema es mucho más profundo. Las drogas forman parte, igual que la prostitución, igual que las armas, de ese dinero negro que fue durante muchos años haciéndose con los poderes de una forma muy oculta, y que hoy, y ahí sí yo soy muy pesimista, creo que dominan el mundo. Y lo decía el otro día, hablando de otra cosa, un broker londinense con cara de indio pakistaní, que sí, lo digo así. Sí. Tiene un blog de estos súper famosos y tal, se dedica a decir todas las barbaridades que se hacen y las mentiras que nos cuentan. Que eso democracia que pudo dominar Goldman Sachs. Sí, yo también lo veo. Es un poco lo que yo te decía antes, la banca judía americana, que son los más interesados en que la droga no se legalice, ¿no? Porque son los que manejan la pasta. Claro. Pero bueno, de alguna manera, si somos conscientes de eso, pues bueno, a lo mejor hay que hacer lo que tú hiciste, estos movimientos asociativos desde abajo, para que tarde o temprano lleguemos a hacer una especie de revolución que acabe con eso. Pero tú no, tú y yo ya no, porque ya estamos caros. Pues tienen que venir los otros. Claro, bien, pero a lo mejor hay que sembrar la semilla. Pues sí, yo en la medida que puedo estoy sembrándola, Aquí gente joven ya alguna vez sí me quedamos alguna semillita. ¿Cómo está que por la ley legalizando la droga?
Sí, entre otras Pero cosas. claro. Claro. Sí, pero... Y controlando la prostitución, que no se pueda venir... Pues claro, También, también. ¿Cuál? Es un partido, absolutamente. Claro, ese es el partido que El de la- yo no sé cuál es, pero en algunas No, pero- tenemos... Yo eso, por un lado, lo que estáis diciendo, el panorama que estáis diciendo me evoca mucho eso de 1984 de Orwell, cuando salían las manifestaciones y les administraban soma a los manifestantes, y tal. Por un lado, me evoca esto porque, tal como tú lo has planteado, dices, mira, en México la batalla está perdida y entonces hay que reconocer que no la vamos a ganar y entonces tal. Oye, cuidado, porque esa batalla reconocida como perdida no necesariamente tiene que ser así. Colombia no es que se haya triunfado, pero estuvo... No, Colombia sigue produciendo, lo que pasa es que ahora que lo comercializan otros países, como puede ser Venezuela, como puede ser México, etcétera, etcétera. Si el problema es ese. Pero lo que quiero decir, como sociedad, la colombiana, que parecía que estaba abocada... Sí, tal... No, cuidado, Sí. Y en niños, en niños que no tienen escrúpulo ninguno, porque ya los han educado en eso, en coger una pistola y pegar un tiro a los sicarios. No, eso es evidente. Cuidado, es que eso tiene unas connotaciones muy duras. Bueno, es que hay una crisis sistémica que aboca a la sociedad a la que vivimos a acercarse a esa estructura de sociedades de gente outsider, masas outsiders, fuera de los circuitos comerciales y abandonadas a la economía del crimen, ¿no? Sí. Yo creo que si la legalización se hiciera, como estáis diciendo, como estás proponiendo, a base de reconocer que no vamos a ser capaces de ponernos en contra, hay un peligro de que el poder hay un peligro de que el poder administre soma al común de los mortales en cuanto sean molestos, Pero no es por evitar, o sea, hay que conseguir que desaparezca ese negocio. Con lo cual, si lo vendes en los estancos y en las farmacias, se acabó. Y que se han controlado las producciones. Claro. Y eso, a ver qué países... Uno de los estados y crearán otro comercio. Y que los campesinos vivan dignamente, porque es que cuando hablas de este tema, a mí siempre me viene la imaginación... Claro, bueno, la marihuana en Galicia la estamos plantando de cara y aquí supongo que también. Sí. O sea que, no, pero, a ver, a mí me da mucho miedo, lo que me da miedo, o sea, lo que me preocupa es, una vez vi un documental que me afectó muchísimo, de una plantación de coca en Colombia precisamente, y veías a aquellos pobres campesinos con una navajita, ¿no?, con la hoja quitando así, con una miseria total y absoluta, y decías tú, joder, y esta pobre gente, estos sí que son víctimas, porque nuestros hijos viven en un sistema diferente. O sea, es que son muchas connotaciones. ¿Por qué? Porque esos están explotados por los grandes señores. Entonces, si un Estado no es capaz de hacer desaparecer a los grandes controladores de campos de producción, tampoco se puede hacer nada, porque seguirá existiendo la explotación de esa gente que mal vive. Es todo muy profundo, ¿no? En eso te metes en el campo exactamente de la soberanía alimentaria, que es un campo muy a tener en cuenta. Es decir, la economía, la agricultura se ha metido en el sistema económico en los últimos tiempos y se ha metido en el sistema financiero. Ahora mismo hay gente comprando, hay empresas comprando opciones de futuro, en el sentido de decir, yo me compro la producción de trigo que va a tener Ucrania en el 2015 y me la compro hoy porque es una opción de futuro. Y a partir de aquí yo apuesto a que el trigo en Ucrania en el 2015 esté mucho más caro de lo que yo lo he comprado, porque ese es mi negocio. Lo he pagado así y apuesto. Y si hay una posibilidad de hacer lobby, el lobby es en orden a incrementar el precio de los alimentos artificialmente, porque la agricultura se ha metido en el sistema financiero y en el sistema económico mundial, y eso aboca a una crisis alimentaria bestial, a la pérdida de soberanía por parte de los estados, y aboca, por ejemplo, a la primavera árabe que hemos visto. La primavera árabe no es sino consecuencia de esto. Es decir, el hecho de que en Egipto se hayan producido las revueltas y en el resto de los países árabes está muy relacionado con el incremento del precio de los alimentos en sociedades que están muy escasas, o sea, que no tienen margen de maniobra, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que dice Mari Carmen tiene que ver también, no con el trigo, sino con los cultivos de coca y con los cultivos de tal. Es una globalidad. Pero evidentemente la agricultura, ahí en la agricultura nos jugamos la soberanía, aunque parezca mentira, aunque la hayamos estado
Pero no creo, aparte de que nos juguemos la soberanía, el tema de decir el arreglo de la vida de los agricultores tiene que ver también con este problema que estamos tratando. Yo creo que es todo en conjunto. Yo creo que estamos haciendo una sociedad pues de poderosos y que amilanan al resto de la sociedad, mayoritariamente. Esto me recuerda en una ocasión que decían nuestras compañeras, ¿no? En uno de estos debates que tuvimos internos. Yo ya tenía más o menos las ideas claras de cómo teníamos que llevar el trabajo, ¿no? Y entonces, claro, ellas lo veían mucho más distante, entre otras cosas, porque muchas eran solo amas de casa, otras no estaban acostumbradas a los movimientos sociales también, bueno. Y entonces decía, pues es que lo que estás planteando es imposible. Ellos son muy poderosos y nosotros somos como hormigas. Recuerdo siempre esta frase, es un poco grosera, pero bueno, los que la vean no creo que se asusten, ¿no? Y yo decía, pues sí, tenéis razón, ellos son como elefantes y nosotros somos como hormigas. Pero mira, las hormigas son muy disciplinadas y muy trabajadoras. Y las hormigas pueden subir por las patas del elefante y comerle los huevos. Y es verdad, y es que es una verdad. O sea, es la sociedad quien tiene que arreglar la historia de los grandes poderes. ¿Qué se va a lograr? Yo no lo voy a ver, lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro, porque yo el futuro inmediato lo veo de forma muy pesimista, pero creo que el mundo no va a desaparecer y que se va a arreglar. Que yo no lo voy a ver, lo tengo muy claro. Ahora, en la medida que pueda incentivar a la gente joven, para que me oigan, y después dirán, esta tía está como una cabra, pero bueno, y que les empiece a entrar conciencia un poco colectiva, pero organizada, no como el 15 que se quedó muy en agua de borraja, ¿no? Yo creo que esa será la solución, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. En principio tengo que decir que las crisis estas, porque estamos hablando de los seres, ¿no? Pero sí. Decía yo ayer a ese picatoste de marras, le decía yo, es que vosotros no tenéis visión, y como no tenéis visión vais a lo fácil, a hacer dinero unos cuantos amiguetes. Pero cuando os deis cuenta que las medidas que estáis tomando va a crear unos problemas en la sociedad importantísimos, pues no va a tener remedio. Estáis siempre con el regate inmediato. Y yo creo que no tenemos dirigentes que piensen en el futuro. Y eso lo digo yo que milito en un partido, porque parece un poco raro, pero realmente. Los dirigentes por eso salvar el culo. Sí, bueno, pero no es porque no tengan ganas de hacerlo, Yo creo que es que los han comido los poderes. O sea, yo hace muchos años decía, nosotros tenemos una fábrica en Vigo, ¿no? Citroën, la conocéis todos, ¿no? 10.000 y pico de trabajadores directos, ahora son 9.000 y algo, y indirectos pues otro tanto más. Total, Vigo vive del automóvil y del mar. Bien, le decía yo, vamos a ver, pero si el poder siempre va a poder con los demás. Tú imagínate, cualquier alcalde que esté, da lo mismo, yo no pongo colores, que le diga el director general de Citroën, oye, mira, yo aquí quiero que hagas una recalificación de suelo y que para montar oficinas le des 14 alturas. Y yo, eso es imposible, macho, eso es un monstruo y tal. Bueno, pues entonces me llevo la fábrica para Marruecos. ¿Qué hace de político? Si es que nos tienen agarrados, es que esa es la historia, es que es una realidad. ¿Y qué pasaría conmigo? Pues todos a la puñeta, ¿tá? Bien, estamos hablando venimos los dos de Galicia Sur. Los gallegos del sur en este momento estamos muy preocupados, más bien muy afectados, porque el sector del naval nuestro está en Europa. Yo he promovido un ERE de una empresa diciendo que de la construcción naval, diciendo que era por causa de fuerza mayor, porque la Unión Europea había decidido acabar con el tax list. Claro, me anularon el ERE, pero lo hice. O sea, me lo rechazaron y tuve que argumentar causas objetivas y no sé qué, pero de entrada me di el gustazo de promover el ERE por causa de fuerza mayor, y alegué como causa de fuerza mayor la decisión de la Unión Europea, ¿no?
Quiero decir que nuestro desánimo en ese sentido es un desánimo que tiene que ver con el medio ambiente que vivimos, que seguro que en esto somos muy solidarios con los asturianos, porque también vosotros ya lo habéis vivido con la historia de la minería y tal, y además en esta crisis sistémica que se nos agudiza. Nosotros también lo hemos vivido con las CON. No, en el año 62 con la remodelación con las CON, con barreras y con todo. Y ahora nos vuelve otra vez encima y tal. Los mejores puertos, claro, los mejores técnicos, los mejores astilleros, y Europa nos manda a tomar fresco. Bien, con independencia de que yo quería decir que una nube negra se cierne sobre nuestras cabezas y esto nos da un estado de ánimo determinado, hay un detalle que acabas de comentar en el que yo tengo mucha fe en esa revolución que tú piensas, que es lo que acabas de decir de, oye, si nos quitan las pensiones tenemos la huerta con las lechugas. Sin duda. Esto se llama agricultura urbana. Y se llama agricultura urbana y realmente con las capas de población que van a quedar fuera del sistema económico, con el agotamiento de los subsidios para aminorar las tensiones que eso genera y para aminorar la pobreza que está extendiéndose por nuestra sociedad, yo creo que yo se lo he propuesto ya al alcalde de Moaña, es decir, alcalde, tenemos que empezar a pensar que vamos a tener mucha gente en la localidad, que se le acaban los subsidios, que se le acaba el trabajo, que se le acaba tal. Hay que empezar a pensar en enseñar a la gente a cultivar, porque somos una generación. Pescar. Sí, desde bueno, pescar también, porque ya están pescando, yo ya me he encontrado empresarios con la caña. Me los he encontrado, pero quiero decir que eso de la agricultura urbana, de aprender las generaciones nuevas a cultivar, porque están yendo a las tiendas de granos, oiga, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se planta? Porque hay una generación que hemos dado la espalda a la agricultura y ahora, con un pronóstico de que los alimentos van a incrementar su precio 3 veces en los próximos 30 años. No digas mucho porque si no van a comprar toda la zona de Lugo y Orense. Si es que no hay que comprar. Hay que sembrar. Es que no hay que comprar. Es que en la crisis de la que tú hablas de Ascón, decían que había una diferencia entre los obreros que estaban en la orilla de la ría de Vigo y los obreros que estaban en la orilla nuestra. Porque los obreros que estaban en nuestra orilla, cuando se acabó todo, tenían una huerta para cultivar. Y gallinitas. Y tal, para subsistencia. Yo creo que la agricultura urbana, que además es algo de África, resulta que en este tiempo de empobrecimiento de nuestra sociedad occidental, más bien tendremos que empezar a ponerla en marcha para ayudarnos a sobrevivir mínimamente. Y a lo mejor después de ahí discutimos sobre las plantaciones de cannabis. Pero como no arreglemos la historia, ya viene uno que es el más listo del grupo y se compra todo. Y es el terrateniente. Ya te lo digo, hay que espabilar a la gente para que eso no ocurra. Respecto a esto de la agricultura urbana que dices, Antonio, bueno, yo estudié un Erasmus y luego me quedé otro año en Friburgo, en Alemania, y allí en la ciudad está planteada, bueno, con la clásica ciudad europea, con muchos espacios, mucho verde y tal, pero además desde el ayuntamiento, que además allí gobiernan los verdes, se dio la posibilidad a la gente de comprar pequeñas parcelas en el centro de la ciudad en las que tener tu propio campito de 10 metros cuadrados, 20 metros cuadrados o 30 metros cuadrados, claro. Y allí los ves, al clásico dominguero de aquí que se va a hacer una ruta o que se va a la playa, tal, allí se va a su casetita a cuidar su huerta y no tiene nada más que una casita y un pedazo de terrenito en el que... Bueno, en la zona nuestra el problema es que no tenemos un urbanismo tan desarrollado y no tenemos gente estresada por ser de grandes ciudades. Nosotros vivimos en la zona rural más poblada de Europa. Era la zona rural más poblada de Europa hace 20 años. Ahora es muy posible que sea una zona urbana en la que hay mucha gente que vive en pisos, que ha perdido lo que había antes de la huerta familiar y tal. Pero a cambio lo que tenemos es mucho campo olvidado porque los mayores ya no están para cultivarlo, ¿verdad? Se ha dejado de cultivar mucho campo olvidado y ahora habría que darle garantías de que si dejan a la gente necesitada cultivar,
eso no va a traducirse en una pérdida de derechos por parte de los propietarios. Se necesita organizar algo colectivamente para ir en ese sentido, pero evidentemente parece que estamos apartándonos del tema, pero estamos hablando de soberanía alimentaria, y soberanía alimentaria tiene mucho que ver con todo lo que estamos diciendo, desde la perspectiva de que solo a partir de tener un mínimo, porque prima un vivere y de filosofare, o sea, primero la subsistencia, porque el problema que tenemos es un 20% de la población que ha bajado del umbral de la pobreza y increciendo, ¿no? Entonces hay que buscar soluciones imaginativas para ayudar a la gente a tener un poco de fe, a partir de la que poder hablar de mejorar otra serie de cosas, como convertirse en hormigas, ¿no? Porque es que en este momento más bien nos sentimos polvo, ¿no? De hecho es polvo. La EPA de hoy hay 1.500.000 hogares en los que todas las personas activas están en paro. Claro. Eso es dramático. A ver, ¿alguna cuestión aquí a Carmen? Un par de reflexiones rápidas, y espero ser breve porque me enrollo como una persiana. Empiezo Por eso vas para política. Aquí soy ya con antelación que... bueno, volviendo al tema del origen, al de la droga y la legalización de las drogas, yo sí que creo que es fundamental diferenciar entre drogas blandas y drogas duras, eso ya de entrada en el debate en sí. Mi opinión personal con respecto a las drogas blandas es que me parece una auténtica barbaridad que en este país a día de hoy un enfermo de cáncer que está con una quimioterapia ni siquiera se le puede recetar marihuana para paliar un poco los efectos de la quimio, ¿no? Lo digo porque yo lo vi en primera persona con el cáncer de un familiar. Su propio médico le recomienda que vómitos, fiebre, mareos de la quimio, compre marihuana, pero sin embargo tienes que ir al trapicheo, ¿no? A comprar 20 euros de marihuana, que yo llamo a un amigo de mi pueblo que sepa que tiene marihuana y venda para que mi madre no tenga mucha fiebre, ¿no? Me parece que son situaciones que a día de hoy deberían de estar totalmente, que en Cataluña de hecho, bueno, tenemos el caso que es la única comunidad autónoma de España donde sí se puede, y no solo con aquellos casos de, como lo llaman, ¿no? Legalización con fines terapéuticos, creo que es el nombre que le dan. Yo creo que es una legalización prácticamente completa de las drogas blandas, ¿no? Del hachís y de la marihuana. Y con respecto a las drogas duras, que es un poco el asunto que se trató, cocaína, heroína, etcétera, yo ahí quizás soy un poco más escéptico. Coincido contigo que tiene que ser tutelado por el Estado en caso de que se legalice, pero sobre todo por los profesionales sanitarios. Bueno, está clarísimo también. Tiene que ser una máxima, es decir, una persona eso está clarísimo, que tiene la adicción, que necesita que se le dé una pequeña dosis de heroína cada 2 días para que, bueno, pues para que no tenga esos efectos de bien, o que se le vaya suministrando, pero bueno, que una persona que nunca consumió, que tenga 30 y algo años y que, bueno, en un momento, hablando claro, ¿no?, se le vaya un poco la olla y le dé por ir a comprar un gramo de heroína, pues evidentemente no. Es decir, que hay que ver, aunque es, bueno, al final la verdad que fastidia hablar de esto, pero como bien decía Ramón, es algo casi prácticamente utópico, ¿no? Mientras que los poderes económicos que no interesa, pero las drogas duras yo sí que creo que es complicado, y además el rechazo social, porque al final, no sé si tristemente, pero es una realidad que los políticos pero es cierto deciden en función de las demandas en la calle, y si algún político plantea la legalización de las drogas duras, el rechazo social va a ser... Es por ignorancia, ¿no? Sí, gracias. No, pero a mí hay un punto que me preocupa y que, a ver, mirad, el alcohol es uno de los principales problemas que existe hoy. Está legalizado, está legalizado. La ley de protección del menor no la aplica absolutamente ningún organismo, ni las familias, que lo que decíamos antes, que se escapan por la ventana y no sé qué. Bueno, entonces, a mí que un adulto quiera tomarse, bueno, pues esnifar su cocaína o meterse una fumada de caballo, a mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es el daño inicial en el chaval, y entonces ahí sí que tenemos que ser muy exigentes para que no se contagie, para no pervertir su personalidad. Es que empiezan con el alcohol, ¿no?, con el cubata. A continuación ya la marihuana, el porrito, tal, bueno. Y a continuación ya le meten una pastilla. Y a continuación, oye, pues esto es de puta madre, una rayita. La heroína va a volver otra vez, pero de momento... Entonces, ¿tú crees que lo más importante es que hagamos la prevención en los más menores? Sin duda, eso es importantísimo. Voy a hacerte una pregunta, a ver, ¿tú qué crees? Aquí en Asturias, en el último
último año hay un debate político en los medios de comunicación que se reformó la ley hace apenas un mes, que es que éramos la única comunidad autónoma donde estaba permitido beber alcohol con 16 años. En el resto de, 18 de España eran 18. Sin embargo, si tú ves las estadísticas del Ministerio de Sanidad, es de las comunidades autónomas donde menos por parte de los menores entre 15 y 16 menos se consumían en relación a otras comunidades como puede ser Andalucía, el norte del Mediterráneo, Madrid, que están en la calle consumiendo, etcétera. Todos los partidos mayoritarios, PP, PSOE, Izquierda Unida, que yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con ellos en ese sentido, que decían que era que es un parche, es decir, no vas a paliar que consumas o no consumas con 16 años, es decir, modificar la ley y aumentar la mínima de consumo o prohibir no es una solución. La solución es la prevención. Quiero decir, me gustaría conocer tu opinión en ese sentido. Pues sí, porque mira, las prohibiciones normalmente vienen para recaudar dinero. A mí es que cuando, por ejemplo, nuestro alcalde está hablando ahora, también es del PSOE, está hablando ahora del consumo en la calle de menores, de grabarlo con unas 3.000 euros de multa a los padres. Es que eso es un absurdo. O sea, ¿cómo? O sea, ya estamos bien, encima que pongamos. Entonces, todo este tipo de correcciones y esta forma que hubo de hacer modificaciones de ley por populismo puro y duro, que a lo que condujo fue a que haya una super saturación en todas las cárceles de España, porque esa es otra, y que me gustaría, como vengo para esto, pues me gustaría un poco comentarlo. Las cárceles en España no explotan por la masificación que tienen, por la cantidad de ONGs que estamos trabajando en ellas, porque si no, esto ya habría habido unas revueltas impresionantes. Y curiosamente, las ONGs que estamos mantenidas por las administraciones es lo primero que está planteando quitar. O sea, es que no estamos reflexionando en las consecuencias que vamos a tener. Estamos hablando de 80.000 personas, y en las prisiones que hay, si son de 1.000, hay 2.000. Imaginaros. O sea, es todo como muy poco reflexivo desde mi punto de vista. Y después la política fácil del pataleo y tal, pues se modifica. Por ejemplo, mi presidente de comunidad, el señor Feijóo, este año hubo muchísimos incendios en Galicia. Hay que decir que no contrató gente de prevención, no contrató a nadie. Entonces, a los soldados, le mandaban a los soldados. Entonces el otro día, como estaban todos callados, nadie sabía que había incendios, porque tuvieron la suerte que fueron los incendios en el interior, en la zona de los Ancares, no fueron en las costas, de donde son más poblados y todo el mundo los visualiza. Que parece que van 7.000 hectáreas y aquí 9.000, Bueno, pues es igual, pues sí, puede servir para aquí también. Puede servir igual para aquí. No, al final lo nuestro han sido 16.000 o 17.000. Sí, no, la realidad es que fue la pasada. Bueno, entonces el señor Feijóo, que es un señor así con una visión amplia de las cosas, dijo que va a pedir la modificación para que a los incendiarios se les suban las condenas. Bueno, por los incendiarios, que lo sabrá, pocas veces se demuestra que son incendiarios. Entonces lo que está justificando es una planificación, una desestructuración que hizo de una planificación y que ha abandonado todo el monte. Es una responsabilidad personal de él. Y no ponemos las cosas en su sitio, nos justificamos todos. Y social, porque también, a mí me decían los compañeros de Camas de Narcea y esa zona que están bastante fastidiados, y de Allande, que vieron que son los propios ganaderos los que hacen el fuego, porque entienden que el año que viene, cuando llegue la primavera, ya está otra vez bien y hay menos felechos, menos, ¿cómo se dice esto? Los hierbajos estos y los pasos estarán mejor, y toda la vida se hizo, toda la vida se quemó, no pasa nada. Pero si a lo mejor tiene razón, pero eso son medidas políticas. Aumentar la pena, que no vamos a arreglar nada, y hacemos un trabajo de explicarles que mira, que al final aquí nos jodemos todos y explicarles no solo es un trabajo, sino que es una oportunidad para hacer planificación, cuidador del monte, hay que ser un poco creativos en qué nichos de trabajo tenemos útiles, y probablemente que tengamos los montes abandonados y gente parada, y que es decir, ahí hay algo que es que todavía no nos hemos hecho la idea de que tenemos que poner en valor humildemente
hay que la vuelta al campo, sí, pero la vuelta al campo es una tradición de los romanos, de la crisis de los romanos, ¿no? La huida al campo, y efectivamente volvemos a una crisis sistémica, y más nos vale racionalizar lo que tenemos de valor. No se trata tanto de que queman, sino de que es que se quema porque ahí está el abandono en el monte que se permite arder, ¿no? Ahora, la evolución en Galicia de eso es que hay una empresa pública encargada del tema que se llama SEAGA, y hoy hay rumores de que esa empresa pública va a desaparecer. Ya está desaparecida, ya no se han contratado, les han quitado los contratos y ya está desaparecida. En Asturias pasa lo mismo por eso. También. ¿Traxa la tenéis aquí también? Traxa es estatal. No, teníamos las brigadas de incendios forestales. No, Traxa es estatal, pero en Galicia se las han eliminado, porque como el gobierno es de otro color, pues ya les eliminaron. Y las tareas de incendios para el año que viene parece ser que van a ser directamente contratadas a empresas privadas. No, pero la UME es militar. Esa es militar. La UME es militar. Que fue la que usaron. Pero las brief, aquí el problema que también había era que se tocaban los huevos. O sea, no hacían nada. Eran unas brigadas que eran de prevención y extinción. Es que acabo de llegar. No contra tanto la agricultura, como un poco más la ganadería, pero imagino que será similar, ¿no? Yo siempre escucho los debates, etcétera, y es muy bonito, pero los políticos que natural, etcétera, que al final quedan nada. Es decir, por ejemplo, de cómo es la gente que está en el campo, los ganaderos, ellos son conscientes que no viven con las mismas facilidades que en la ciudad. Ellos saben que no tienen los controles de clase, que tendrán que moverse, pero no tienen la tienda debajo. Ellos son conscientes de ello. ¿Cuál es el problema por el que cada vez tenemos? Es decir, por ejemplo, un terreno en el año 87 Sí, pero bueno, yo he hablado de la agricultura urbana en la supervivencia de capas de población. Del propio consumo. Capa de población empobrecida. En lo que tú apuntas de la agricultura a nivel general, de la soberanía alimentaria, lo que sí es cierto es que acaban de proponer la reforma de la PAC, y esa reforma de la PAC, que además tiene muy enfadadas a las organizaciones agrarias, la reforma de la PAC va a haber que verla con calma, porque hay una cosa evidente, que es que los presupuestos europeos que empezaron teniendo mayoritariamente subvenciones para la PAC estaban ahora en un 30 y tantos %, y la propuesta es para 2013-2020 hacer un periodo de transición para que a partir del 2020 los presupuestos europeos gasten el 11% exclusivamente en la PAC, ¿no? Eso da un reconocimiento del empobrecimiento, una aceptación del empobrecimiento de los campesinos mayor, y sin embargo, como digo, el pronóstico es que los alimentos en los próximos años, como commodities, van a subir de valor progresivamente. Ahí nos jugamos la soberanía alimentaria y la soberanía del país. ¿Los demás? Bueno, terminada la sesión. Muchas gracias, Carmen. Y el próximo día, que será el viernes 4 de noviembre, si estamos hablando de la droga, vamos a seguir hablando de la droga, pero de otra cosa, del dopaje en el deporte. Sería muy que va a ser nuestro compañero Fernando Rodríguez Alonso, doctor en Derecho y abogado. Fernando Rodríguez Alonso participó en varios seminarios y era discípulo de Gerardo Turiel. Es científico y con Gerardo venir aquí a nuestras conferencias. Pues levantamos la sesión. Muchas gracias, Carmen, de nuevo. Gracias a vosotros. Un aplauso por